¿verdad? El primer caso complejo que tuvimos fue en Alta Verapaz, donde un destacamento militar fue absolutamente agredido, ¿verdad? Y llevando las fuerzas de apoyo, etcétera, etcétera, logramos controlar ese hecho, ¿sí? ¿Verdad? El segundo fue en Varías, ¿sí? Y ahí la conducta de los oficiales, de verdad, pero está dentro de... Por eso es que hay una lógica de confrontación, ¿me entendés? Hay intereses absolutamente concretos de sectores de la sociedad, ¿sí? Que pueden ser respetables, ¿verdad? Pero que el Estado necesita verdaderamente interactuar. Pero te doy un ejemplo positivo en el caso que tú señalas, ¿sí? El caso del CUC, la marcha campesina. Mire, ellos marcharon durante 200 kilómetros sin interferir en los derechos de terceros. Eso fue lo que valió, por lo menos desde un grupo que podemos asesorar al presidente, y le hicimos ver esa reflexión. Era la primera vez que una protesta social lo hacía dentro del marco de la legalidad. Y eso había que reconocer. Por supuesto, habían sectores que decían, no, presidente, solo los va a inflar, no salga, etcétera, hasta que él tomó su decisión. No solo ir él, sino acompañado con la vicepresidenta, como un reconocimiento que la protesta es legítima, que las demandas históricas y estructurales debe resolverlas la estatalidad, pero debe hacerse dentro de un caos. Y ojalá, eso para mí es muy importante, esta experiencia tan dolorosa, ¿verdad?, con ese saldo de pérdida de vidas humanas de la gente de Totonicapán. Hay uno de Ixtahuacán, ¿verdad? Son 7 realmente de Totonicapán y uno de Ixtahuacán, al que hay que agregar un caso muy importante. La señora que falleció siendo conducida en una ambulancia, que no pudo llegar para que le prestaran los servicios de atención médica, y deja también 7 huérfanos, como también son muchos los huérfanos. Nosotros realmente, la preocupación fundamental del gobernante y el encargo que me dio es cómo le ofrecemos protección a esas familias, ¿verdad?, que han sufrido realmente la pérdida de sus cabezas de familia. No tenemos mucho tiempo, pero yo quiero lanzarte una pregunta para los dos. Esto ya ha ocurrido. Quedarnos en el análisis de lo que ha ocurrido no es malo, pero ¿qué se puede visualizar? ¿Qué aprendemos? Quizá desde la perspectiva de fuerzas combinadas, quizá de la perspectiva de negociación, ¿qué aprendemos? ¿Y qué mensaje lanzamos a estos grupos que con buena voluntad, incitados, manipulados o con otra intención, van a seguir? Porque esto no, o sea, las protestas en algún momento se van a retomar. Sí. ¿Qué aprendemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, mira, en el campo, digamos, de las operaciones, que no es mi campo, hay cosas muy concretas y decisiones políticas ya tomadas. En el campo de la negociación, que es mi campo, también. Mira, nosotros debatimos fuertemente en el gabinete de gobierno en pleno cuál debería ser el enfoque. Y sin duda, el enfoque tiene que ser un enfoque de previsión. No es el apagafuegos, Pedro, ¿sí? Ahí no hacemos nada. Hay una realidad que efectivamente le tenemos que bajar revoluciones a la conflictividad, pero lo estratégico y lo fundamental es orientar todo el sistema a un sistema, si le queremos llamar así, de alerta temprana, que te permita vislumbrar que tal elemento, tal problema está en vías de convertirse en un conflicto. Y tú hablas de dos culturas que no se ponen de acuerdo. Efectivamente, lástima que no tenemos tiempo para Pero explicarlo. en un minuto, sí, dinos, ¿qué es eso? En un minuto. El diálogo de las instituciones, la empresa ahí se rompió frente a la presencia de unos funcionarios de esas empresas, ¿sí? Porque la organización de los 48 cantones tiene por norma cultural que toda reunión se termina con la suscripción de un acta y que hay que firmar. Los funcionarios llegaron, echaron su rollo, su charla, y dijeron, ya nos vamos. Y les dijeron, momentito, ustedes no se van hasta que no esté el acta. Pero estamos hablando de 450, 500 autoridades. Y ellos se sintieron realmente retenidos y pusieron una demanda en el MP contra detención ilegal, retención ilegal, ¿sí?, contra la Junta de los 48 cantones. A partir de ese momento se sirvió, pero los funcionarios realmente no entendían esa cultura.
pero tampoco, como lo hablamos en la Casa Presidencial, ellos ponen en su nota: tenga en cuenta que usted no podrá retirarse hasta que se suscribe el acta correspondiente. Para decirte un factor cultural. Otro factor cultural, mira, ellos simplemente se vinieron, jamás pidieron una audiencia, jamás dijeron: el presidente nos puede atender. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubiera presentado esta reunión? Si, como es desde la perspectiva de nuestra cultura occidental, bueno, yo quiero hablar contigo, te pido cita, te pido audiencia, ni una llamada telefónica, ni una nota. Y déjame decirte que muchísimas organizaciones sociales de todo Cuyo han sido atendidas por el propio presidente, por la vicepresidente y por nosotros mismos para atender sus demandas. General, tenemos poco tiempo, pero sí. ¿Qué lecciones aprendidas? Mucha gente se ha quejado, ha dicho que ejército sí, ejército no, quieren sacar, no quieren sacar. Sí. ¿Qué aprendemos? En ese sentido, es conveniente apuntalar en el análisis que nosotros hemos revisado la documentación que tenemos de respaldo y también las mismas acciones en el campo operativo que hemos realizado. Son 800 las que tenemos documentadas desde que comenzó este gobierno, en las cuales hemos participado en forma conjunta con Policía Nacional Civil, acompañando procesos, órdenes judiciales y también el tercer círculo para el Ministerio Público mientras realiza los procedimientos de ley, satisfactorios y exitosos en muchos casos. En el caso particular de lanzamientos, desbloqueos y desalojos, son 338 operaciones que consideramos exitosas porque no han tenido ningún resultado lamentable. Por el contrario, quiero apuntalar también el buen trabajo que ha desarrollado el ministro de Gobernación y el ministro de la Defensa, que como tales hoy están pidiendo su renuncia. ¿Pero por qué? En el análisis es por el buen trabajo que están haciendo que se solicita también la renuncia de ellos, cuando todavía los órganos jurisdiccionales no han determinado qué fue lo que pasó y cuáles fueron las causales, y dar un veredicto. En ese sentido nosotros nos sentimos muy complacidos por habernos integrado en un equipo de trabajo de seguridad que ha dado resultados, que lamentablemente este incidente fortuito tiene que ventilarse precisamente en los tribunales y apelar a la paz, al diálogo, a las capacidades que tiene nuestro representante en el diálogo nacional y también a los grupos sociales, un liderazgo responsable, un liderazgo que nos permita hablar con ellos y no que agresivamente vaya a ser recibida cualquier fuerza en cualquier lugar, porque siempre hay alternativas y en muchos casos no las agotamos y por eso tenemos que lamentar estas consecuencias, Pedro. Queda como un minuto, pero 30 segundos para cada uno. Por supuesto, por favor. Su mensaje final, o si quiere, ayer el embajador de Estados Unidos y el de Israel dicen no emplear los ejércitos en esto. Curiosamente, dos países que emplean los ejércitos y que están casi todos enjuiciados por lo mismo. Pareciera un contrasentido. Un mensaje final, si quieres, Miguel Ángel y General, para los que nos ven, un flash que ustedes aportarían. Yo te diría que es un momento oportuno para una inflexión de la conciencia nacional. Los guatemaltecos tenemos que encontrar la ruta que nos permita resolver nuestras